Gloria a Dios, aleluya. Hemos leído solo un versículo, hermanos, ¿verdad? Aunque quizás vamos a meditar en otros. Pero vamos a estar, hermanos, hablando del reino de Dios, del reino de Dios y de la función de los creyentes en el reino de Dios. Amén. ¿Cuál es la función que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener en su reino? Pero cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, tenemos que conocer también qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, o el reino de los cielos, es, hermanos, un poder, hermanos, que está en acción, un poder de Dios. Es que Dios, hermanos, ha revelado su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás. El poder que Dios tiene, hermanos, para deshacer toda obra satánica. El reino de Dios, hermanos, es en primer lugar una afirmación del poder divino que está en acción. Está en acción el poder de Dios. Y Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en cada corazón de cada creyente. Ahí comienza el Señor su reino, en el corazón de su pueblo. Amén. Ahí el Señor comienza a manifestar su reino. Su reino. El reino de Dios, hermanos, está en la tierra. Jesús lo vino a establecer en la tierra. En parte está el reino de Dios. Podemos entender, hermanos, que el reino de Dios no tiene nada que ver con política, con nada de eso, hermanos. Con nada, con políticas, con activismos sociales. El reino de Dios no tiene nada que ver. Es muy diferente el reino de Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios, hermanos, mediante la fuerza y el juicio directo de Dios, puede, hermanos, deshacer toda obra del mal. Podemos ver el reino de Dios manifestándose en esta tierra con poder. Jesús vino, hermanos, como les mencionaba, a establecer el reino de Dios a la tierra. Muchas personas esperaban que Jesús fuera un gobierno político. Pero Jesús, hermanos, podemos ver en Jesús algo más que un gobierno político. Jesús es, hermanos, Dios, el gobierno de todos los gobiernos, el rey de todos los reyes. Él es más que un gobernante, que un rey de la tierra. Jesús es mucho más que eso. Amén. Él es mucho más. Pero no vamos a hablar mucho de esto, hermanos. Pero podemos encontrar también que el reino de Dios, hermanos, tiene un aspecto futuro y otro presente, o un aspecto presente y otro futuro. Lo podemos encontrar también si nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Él está presente en el mundo actual, está presente su reino, está presente. Pero el gobierno y el poder de Dios no se ha manifestado completamente en la tierra, completamente. La manifestación futura de la gloria del poder del reino de Dios ocurrirá cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, hermanos, para hacer juicio con los pecadores.
continuar. Esto va a terminar, hermanos, al final, cuando Cristo venga a reinar la tierra. Al final del milenio va a terminar el Señor con todo poder de pecado. Al autor de pecado lo va a lanzar al lago de fuego, y a todos sus seguidores. Ahí, hermano, el Señor va a terminar con toda la maldad, para que nosotros, su pueblo, vivamos completamente una vida plena, una vida de bendición. Amén. Una vida de bendición, una vida gloriosa, una vida, hermanos, en la cual no habrá dolor ni llanto, ni nada de eso, no va a haber aflicción, no va a haber nada de eso. Solamente va a haber un gozo, va a haber una alegría, va a haber paz en nuestros corazones total. Nosotros sabemos que en Cristo encontramos la paz en nuestros corazones. Pero tenemos la paz, pero siempre hay, hermanos, como está la influencia de Satanás, esa fuerza espiritual de Satanás, que siempre, a pesar, hermanos, que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios, Él siempre quiere afectarnos, siempre quiere hacernos daño, porque Él quiere detenernos. Él no quiere que nosotros lleguemos al final. Él no quiere que nosotros lleguemos al reino de los cielos en totalidad. Él no lo quiere. Pero para poder, hermanos, llegar al final, tenemos que hacer lo que la Biblia nos encomienda hacer. Lo que la Biblia nos encomienda hacer. Y aquí entramos, hermanos, a la función de los creyentes en el reino de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar. ¿Cuál es la función de todo creyente en el reino de Dios? Todo creyente. No solo los que están al frente, no solo los líderes, no solo los pastores, sino todo creyente. En el Nuevo Testamento nosotros, hermanos, encontramos algo, hermanos, que tiene mucho que decir sobre la función que desempeñan los creyentes en el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, leemos, hermanos, y ahí encontramos cuál es nuestra función como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande. Porque es responsabilidad de todo creyente, hermanos, buscar sin cesar el reino de Dios en totalidad. Buscarlo en todas sus manifestaciones. Y lo vamos a hacer con hambre y con sed de la presencia del poder de Dios. En cada creyente tiene que haber una hambre y una sed de presencia del poder de Dios en su propia vida. Eso tenemos que anhelarlo nosotros, cada creyente, ese poder divino. En nuestra vida personal, hermanos, igualmente en toda la iglesia, tenemos que tener nosotros como hijos de Dios esa sed y esa hambre. Para eso, hermanos, quizás nosotros podemos pasar por muchas dificultades, por muchos problemas. Podemos pasar por ellos. Cuando nosotros nos dedicamos a servirle a Dios y nos esforzamos y tratamos, hermanos, y luchamos por hacer la voluntad de Dios, por practicar la verdad, por decirle la verdad a los demás, van a haber muchos que
enoja, y viene aquel odio, viene aquel rencor en contra de los que le dicen la verdad. No lo ven bien, no ven bien aquellos que dicen la verdad. Y ahí se levanta la persecución por aquellos que buscan la justicia, por todos aquellos que procuran vivir en armonía con la palabra de Dios. Porque los verdaderos creyentes tienen que procurar vivir en armonía con la palabra de Dios. Procurar vivir en esa armonía con la poderosa palabra de Dios. Por causa de la justicia. A muchos les espera persecución. Muchos están siendo perseguidos, muchos ya fueron perseguidos. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, hermanos, de la palabra de Dios. Cómo los que sostienen los principios bíblicos verdaderos de la palabra de Dios, cómo son perseguidos, cómo son criticados, cómo se burlan de ellos, cómo los ven como de menos. Pero nosotros somos bienaventurados, somos dichosos cuando buscamos la justicia, cuando decimos la verdad. Al único que no le gusta oír la verdad es al mismo diablo. A él no le gusta oír la verdad, a él le duele decir que se le diga la verdad. Amén. Por eso, hermanos, es importante vivir una vida recta delante de Dios. Y debemos de conocer la verdad del Señor. Debemos de conocer, debemos de buscar, debemos de negarnos a vivir un cristianismo acomodado al mundo. Debemos de negarnos a vivir un evangelio tibio, a ser un cristiano tibio, a medias. Eso, hermanos, debemos de rechazarlo. No debemos de ser cristianos tibios. Porque los tibios, dice la Biblia, que el Señor los va a arrojar. Los va a arrojar de su boca. Los va a vomitar. Porque a Él no le agradan los cristianos que son tibios, los creyentes que están a medias con Él. A Dios no le agrada eso. Amén. A Dios no le agrada. Dios quiere que le sirvamos a Él. Dios quiere que tengamos hambre y sed de su palabra, de la justicia. Vivir una vida recta delante de Él. Eso le agrada a Dios. Y eso recibe la bendición de Dios. Que no les importa, hermanos. No les importa que los critiquen, que los vean de menos. Ellos siguen adelante. Ellos siguen peleando la batalla de la fe. Amén. A que nos vean mal. Pero esos somos los que vamos a heredar el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos, hermanos, tenemos que buscarlo con ansias. Por ejemplo, en Mateo también encontramos 6:33, donde nos habla también que busquemos. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que nosotros necesitamos. Dios sabe de qué usted tiene necesidad. Pero Dios lo que quiere es que nosotros busquemos su reino. Busquemos su justicia. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que busquemos el reino de Dios. Hay que procurar, hermanos, con fervor, con ánimo, con toda fuerza, esforzarnos para alcanzar, estar en el reino de Dios. Amén. Porque podemos estar en este lugar. Pero ¿cuál es nuestra garantía que estamos en el reino de Dios?
¿Cuál es nuestra garantía? ¿Estamos buscando la justicia del Señor? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado en su palabra? ¿Estamos buscando, hermanos, con todo esfuerzo la justicia de Dios? Servirle a Dios con ese ánimo, con ese deseo, con esa pasión. Justicia, hermanos, es que tenemos que sentir amor por las personas que están perdidas. Anhelar, hermanos, que estas personas vengan a los pies de Cristo. ¿Cómo van a venir? Cuando usted y yo les hablamos de las buenas nuevas de salvación. Cuando llevamos el mensaje a ellos. Dice la Biblia, hermanos, que el reino de los cielos lo arrebatan solo los violentos. Violentos significa que son esforzados, aunque haya oposición, aunque el diablo se levante en contra de ellos, pero nosotros llevamos una meta de arrebatar el reino de los cielos. Amén. Arrebatar ese reino. Cueste lo que cueste. Se oponga a quien se oponga. Pero tenemos que arrebatar el reino de los cielos. En Mateo 11:12 encontramos esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los esforzados, los que no se dejan dominar por las fuerzas diabólicas, los que no se dejan llevar por lo que el mundo les ofrece, los que no se dejan llevar por el sistema de este mundo, no se dejan llevar por ninguna cosa negativa, sino que nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Tenemos que ser personas esforzadas. Porque solo los esforzados arrebatan el reino de los cielos. Solo los esforzados. Los cobardes, dice la Biblia, no van a heredar el reino de los cielos. Cobardes son los que no se hacen un esfuerzo por vivir una vida de justicia delante de Dios y delante de los hombres también. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos personas esforzadas, que nos comprometamos a romper con las prácticas pecaminosas, que nos comprometamos a romper con toda práctica pecaminosa. Tiene que haber un compromiso. Tenemos que sentir esa necesidad que tenemos que, hermanos, dejar esas prácticas que ofenden a Dios. Lo ofenden. Él se siente ofendido cuando nosotros practicamos, hermanos, cosas malas. Debemos de volvernos a Cristo, a su palabra y a sus rectos caminos. Ponernos a cuentas con Él. Ponernos a cuentas con nuestro Salvador de nuestra alma, con Jesús. Seguir los rectos caminos que Él quiere que sigamos. Seguir los buenos ejemplos de estos hombres, hermanos, que marcaron la diferencia, hermanos, que no les importó, hermanos, que los mataran, no les importó nada. Ellos se mantuvieron firmes, obedeciéndole a Dios. Amén. Para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requiere esfuerzos intensos, un intenso empeño, hermanos, un intenso empeño, constante, cada momento, cada día, estar en esta lucha de fe que va acompañada de la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad, que estemos firmes
y la sociedad que se inclina a la maldad. Dios quiere que resistamos todo eso. Yo creo que como cristianos tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos está hablando. Tenemos que hacernos nosotros un examen. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estaremos viviendo en la voluntad de Dios o estaremos viviendo con nuestra propia voluntad? ¿O nos estaremos dejando guiar por el sistema del mundo? ¿O nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a toda verdad. Amén. Es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, hermanos, desobedecemos la palabra de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Prácticamente nos estamos negando a obedecer al Espíritu Santo. No queremos caminar guiados por el Espíritu Santo, sino que guiarnos nosotros mismos, guiarnos quizás por este mundo, guiarnos por la fuerza del mal, dejarnos guiar por otras cosas que el diablo se ha inventado para trastornar la mente del ser humano. El diablo se ha inventado tantas cosas, hermanos, a través de la tecnología, que tiene entorpecida la mente del ser humano, que no busca de Dios. No quieren buscar de Dios. No quieren someterse a la palabra de Dios. Pues si no quieren someter a la palabra de Dios, pues el diablo va a tomar control de su vida, de sus mentes, de sus corazones, y al final se los va a llevar al infierno. Al final los va a sacar del Evangelio, porque no le queremos obedecer a Él. No queremos obedecer la palabra. Gloria a Dios por lo que estamos obedeciendo a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Y sigamos luchando. Sigamos perseverando. Sigamos adelante. Porque esto es hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Él venga, hermanos, se va a terminar esta lucha del creyente en esta tierra. El reino de Dios, hermanos, no es para las personas que casi no oran. El reino de Dios no es para esas personas. Casi no les gusta orar. Ni para aquellos que se conforman al mundo y se descuidan de la palabra de Dios. El reino de Dios no es para ellos. El reino de los cielos no es para esas personas que son descuidadas de la palabra de Dios. Casi no les gusta leer la palabra de Dios. Se descuidan demasiado. Y tienen poca hambre espiritual. Su hambre no es estar en la presencia de Dios. Su hambre es otra. No vamos a mencionar cuáles son. Es para hombres, hermanos, que se paran firmes, y para mujeres que se paran firmes ante toda amenaza de este mundo, toda amenaza. Hombres y mujeres que son leales a Dios y a su palabra. Hombres, hermanos, que resisten al diablo, resisten las tentaciones, resisten. Como tenemos aquí, hermanos, la historia de José. En José nosotros encontramos, hermanos, un joven muy obediente a su padre y temeroso de Dios también. Y un hombre, hermanos, humilde. Un hombre, hermano, que aquella mujer, hermano, lo quiso provocar. Una mujer, hermanos, la mujer de Potifar, puso los ojos en José y lo quiso provocar al adulterio. Pero como él tenía temor de Dios, él estaba firme, su convicción era firme ante los ojos de Dios, ese hombre no cayó
a su jefe. Fue fiel. Él no, hermano, no fue desleal, sino que fue fiel, se mantuvo fiel. Pero porque era un hombre que tenía temor de Dios. En Génesis encontramos todo eso nosotros, hermanos, la historia de José. En Génesis 39, hermanos, del 7 en adelante, ahí encontramos, hermanos, que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, le dijo. Duerme conmigo, le dijo esa mujer a José. Y esas son las tentaciones que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que resistirlas. Resistirlas. Y él no quiso. Él dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo él. Y ninguna cosa me es reservada sino a ti. De todo podía hacer uso José, menos de la esposa de su amo. Era un hombre leal. Por cuanto tú eres su mujer, le dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Ahí podemos ver el temor de José, hermanos, y la lealtad que tenía a Dios y a su amo también. Un hombre leal, un hombre, hermanos, que se paró firme ante las tentaciones. Ante las tentaciones de Satanás, él se paró firme. Como todo creyente tiene que estar firme también ante cualquier oferta de Satanás. Si en verdad, hermanos, queremos pertenecer al reino de Dios, tenemos que permanecer firmes. Firmes ante toda tentación. Tenemos también, hermanos, hombres como Mardoqueo, como Esther, que no obedecieron, hermanos, a la voz de los hombres, sino que ellos mantenían firme su lealtad a Dios. A ellos los amenazaron que iban a matar al pueblo de Israel. Lo iban a matar, lo iban a destruir. Y se levantó este hombre llamado Amán, que él era el que estaba queriendo destruir a Israel. Y él quería que todos se arrodillaran a él. Pero encontramos a Mardoqueo que él no se arrodilló ante ese perverso hombre. Porque él era hijo de Dios. Él había creído en Dios. Y él sabía que Dios lo iba a liberar ante las amenazas. Y estamos hablando de una amenaza, porque ellos lo estaban amenazando. El diablo nos va a querer amenazar a nosotros para que hagamos lo malo. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso que va a pelear por nosotros. Va a pelear nuestra batalla. Él nos va a sacar adelante. Encontramos a esta mujer llamada Esther también, hermanos. Una mujer que también se unió en defensa a su pueblo. Y dice la Biblia que ella, hermanos, se sometió al Señor. Ordenó a los judíos que se reunieran y que ayunaran, que se metieran en ayuno y que no comieran por 3 días. Noche y día tenían que estar orando en ayuno. Igualmente, hermanos, ella también se sometió a ese ayuno también. ¿Por qué, hermanos? Porque era fiel a Dios. Ella tenía que pelear por la causa, por el bienestar de su pueblo. Tenía que hacer
Amén. Tenemos que aprender a confiar en Dios. No dejarnos llevar por nada que nos quiera desviar del reino de los cielos, del reino de Dios. Encontramos también a Daniel. Daniel, hermano, se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe que de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, luchando por no desobedecer a Dios, por no contaminarse con el mundo, por no contaminarse. Él estuvo luchando por no contaminarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, luchar por no contaminarnos con este mundo perverso. No contaminarnos, sino mantenernos siempre, hermanos, luchando para mantenernos limpios delante del Señor, buscando siempre, hermanos, cómo agradar a nuestro Dios, buscando siempre, hermanos, la pureza. Y aunque los amenazaron a sus amigos, los amenazaron, pero ellos respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos. Y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano y de tu mano, oh rey. Ellos estaban confirmando que Dios los iba a librar. A ellos los estaban amenazando porque no querían adorar la imagen, no querían adorar las cosas del mundo, no querían adorar eso. Ellos adoraban a Dios. Ellos se mantenían fieles a Dios, aunque los amenazaran, aunque les dijeran que los iban a meter al horno de fuego. Ellos se mantuvieron firmes a Dios, leales a Dios. Amén. Y eso es lo que todo creyente tiene que ser también, mantenerse firme a Dios. Amén. A Dios. Ante las amenazas, ante los ofrecimientos, ante todo, tenemos que mantenernos firmes. Amén. Y proclamar el Evangelio, como lo hacía Esteban, hermano, que proclamaba el Evangelio también. Y por proclamar el Evangelio fue muerto, apedreado. Él no le importó, hermanos, que lo enterraran con un montón de piedras, pero él no dejó de anunciar el Evangelio. Él siguió predicando. Él siguió anunciando el Evangelio de buenas nuevas de salvación, aunque le estaban cayendo las pedradas, pero él seguía anunciando. Pero ese hombre vio la gloria de Dios en el momento de su muerte, pero murió peleando la batalla. Igualmente Pedro y Juan los amenazaron que ya no hablaban más de Jesús, que ya no hablaban más del Evangelio de Jesús. A ellos los amenazaron, pero ellos se pararon firmes también. Ellos esperaron firmes. En Hechos 4:19 encontramos que Pedro y Juan respondieron diciéndoles: buscad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos, hermanos, sabían que tenían que obedecer a Dios primero. O es decir, tenían que obedecer solo a Dios y no a los hombres. Amén. Ellos los estaban amenazando que no predicaran, que no anunciaran. Pero ellos, hermanos, no obedecían a la voz de los hombres, sino que ellos obedecían a Dios. A Dios. A Él obedecían. Porque decían ellos: no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído, no podían callar. No podían callar estos hombres. Igualmente nosotros no podemos callar. No podemos callar. Amén. Tenemos que seguir anunciando. Tenemos que seguir predicando el reino de los cielos, el reino de Dios que está en la tierra. Ya está en la tierra. Y tenemos que ser parte de ese reino. Tenemos que servir en el reino de Dios. Tenemos que servir. Encontramos otra mujer aquí en la Biblia, hermanos, otro ejemplo que encontramos de una mujer llamada Ana. Una mujer llamada Ana que encontramos esta cita en Lucas 2:36. Dice la Biblia que esta mujer estaba también estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De edad muy avanzada era esta mujer, pues había vivido, hermanos, con su marido 7 años, dice la Biblia, desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Esta mujer estaba en el templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Las mujeres tienen que seguir el ejemplo de esta mujer, que a pesar de que su marido había muerto, ella se mantuvo en el templo sirviéndole a Dios, en ayuno y en oración. Y eso es lo que toda buena sierva de Dios tiene que hacer, en ayuno y oración, sirviendo noche y día, dice la Biblia, orando noche y día. Y ella se mantenía en ese templo, hermanos, hablando. Estaba, dice la Biblia en el 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño Jesús. Ella no estaba callada, ella estaba hablando de ese Salvador, de Jesús. Ella estaba anunciando al Salvador. Ella estaba ahí, hermanos, dando buenas nuevas que venía el Salvador. Venía el Salvador, venía Cristo a salvar al mundo de la condenación eterna. Y eso es lo que tenemos que anunciar a las personas. Anunciarles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando presencia de Dios, buscando justicia de Dios, buscando a Dios en oración, en ayuno, orando fervientemente, día y noche, leyendo la palabra de Dios para aprender más de Dios. Amén. Leyendo esta palabra, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Quieres ser edificado? ¿Quieres ser salvo al final? Lea la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras, dice la Biblia. Porque a vosotros parece que en Él tenéis la vida eterna. Y el que no escudriña la Escritura no tiene interés en la vida eterna. No tiene ningún interés en llegar al final. Sino que solamente está pasando. Está pasando el tiempo, perdiendo el tiempo. Leyendo la palabra de Dios y orando, no se pierde el tiempo, se aprovecha. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Porque los tiempos son malos. Vienen días malos. Y allá donde los creyentes caen, allá donde los creyentes ya no pueden avanzar, porque están débiles espiritualmente, no han orado, no han leído la Biblia, no se quieren congregar. Gloria a Dios por los que nos congregamos, gloria a Dios por los que oramos, gloria a Dios por los que leemos la Biblia, gloria a Dios. Pero ¿qué de aquellos que no lo hacen? Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. Pero tenemos que saber algo.
que tenemos una función en el reino de Dios como creyentes, como hijos de Dios. Y si nosotros no desempeñamos esta función, ¿quién la va a desempeñar? Amén. ¿Quién la va a desempeñar? Somos nosotros, y para eso hemos sido llamados. Amén. Para eso hemos sido llamados, iglesia del Señor. Amén. Orémosle al Señor. Cierre sus ojos. Orémosle al Señor. Orémosle. Pero no solamente cuando estemos en este lugar. Orémosle al Señor en todo lugar y en todo tiempo. Siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. La necesidad del creyente, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar necesitados de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos a romper con todo obstáculo, con todo dominio diabólico, a romper con todo pecado, a romper, Señor, con toda tibieza espiritual, a romper con una vida de acomodamiento. Los cristianos tenemos que ser activos, tenemos que estar activados en Cristo siempre, porque tenemos un Dios que está activo, está en acción, está en acción, está en acción siempre. Él nunca duerme, Él siempre está en acción. Él sabe de que nosotros estamos necesitados de Él. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, que nos presentemos al trono de la gracia para poder pedirle misericordia, para pedirle auxilio, para pedirle fuerza, fortaleza en medio de las tribulaciones, en